tiende a confluir los contenidos del espacio de adoración en algunas ocasiones con el tiempo de reflexión posterior. Pero yo hoy me he quedado impresionado contemplando cómo desde la lectura inicial que hacía Juan, las diferentes oraciones y participaciones de los hermanos, el comentario de Juan al introducirnos ya también a la cena del Señor, y como digo también el contenido de muchas de las canciones retroalimentaban en mi interior el espacio de reflexión que quería compartir ahora con vosotros, coincidiendo en muchas áreas y facetas y matices con el contenido. Una catarata, sabéis que es una... la mascarilla, ¿verdad? Que ya estaba autorizado. Gracias, Marco. Yo tengo un problema, o se me olvida ponérmela o se me olvida quitármela. Que se me olvide de ponérmela es grave, pero que se me olvide quitármela no tiene perdón, ¿verdad? Y más después de haber sufrido en las 3 o 4 últimas veces el tiempo este de ministerio de la predicación, asfixiándome con el vaho en las gafas, una casi tragedia, y ahora se me olvida quitármela. Ay. Pues os decía, una catarata es una corriente de agua continua que se precipita al vacío. Y con esta palabra, catarata, identificamos el título de la reflexión anterior en Efesios 1, Efesios 1, versículos 3 al 14. Allí hablábamos cómo Pablo explotaba prácticamente en una catarata de adoración. Decía al principio en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El conjunto del texto entero, desde este versículo hasta el 14, es un texto que originalmente aparece sin signo, sin puntuación, nada. Es como si de pronto el corazón del apóstol Pablo explota y dice todo esto seguido. Esto convierte este texto en una especie de puzzle para los traductores que tienen que ir recomponiéndolo para que tenga sentido, porque Pablo lo lanza todo de una forma como si fuese una catarata, sin ningún tipo de pararse en nada. Él está vislumbrando lo que tiene en el corazón que va a decir después. Esta explosión obedece a que él está viendo lo que va a compartir con los hermanos, y es cómo, o la realidad de un padre que le escoge, la realidad de un hijo que le redime y la certeza de un Espíritu Santo que le sella. Y eso hace que el apóstol Pablo diga estas palabras del versículo 3 que acabamos de mencionar. Y todo con el objeto de ensalzar la gloria de la gracia de Dios. Ahora, os invito a partir del versículo 5 a una catarata paralela, ya no una catarata de adoración, sino vemos ahora cómo el apóstol Pablo se derrama en intercesión a favor de los hermanos de Éfeso. Es fácil conectar esto que digo con lo anterior, porque dice el versículo 15, al principio, por esta causa. O sea, ¿habéis leído lo que os he dicho? Pues por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, etcétera, etcétera, sigue su reflexión. Lo que acaba de decir anteriormente en estos versículos previos es tan determinante para la vida del creyente que ahora va a orar por esto. Del versículo 3 al 14, Pablo está bendiciendo a Dios porque han sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. Y ahora del 15 al 23, Pablo ya no bendice a Dios, sino que ora a Dios para que abra los ojos del entendimiento de sus lectores para entender lo que acaba de decir. O sea, ha dicho algo tan grande que ahora Pablo dice, mira, por esta causa de lo que os he dicho, ahora voy a orar por vosotros. Así que os invito a leer los versículos 15 al 23. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué hago? Versículo 16, por esta causa, ¿qué es lo que hace? No ceso de dar gracias
por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Este es el preámbulo. Ahora, ¿cuál es el contenido de la oración de Pablo? ¿Para qué ora o en qué dirección ora? Pues mirad, ora para que los hermanos en Éfeso, después de haber leído lo anterior, las bendiciones espirituales en Cristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es curioso cómo lo introduce, no nos pararemos en estos detalles, pero son riquísimos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Versículo 20, la que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y además, sometiendo todas las cosas bajo sus pies y dándole por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Os propongo esta estructura de contenido. Poder ver en estos versículos la petición expresa y concreta que el apóstol Pablo va a hacer, la razón por la cual ora en esta dirección y la garantía que lo sustenta todo. Para que sepáis, es importante tener en cuenta esta expresión, para que sepáis. El apóstol Pablo está preocupado porque sus hermanos en Éfeso sepan, entiendan, conozcan una serie de cosas. Y por extensión es la preocupación del apóstol también para con nosotros. El apóstol Pablo, Dios, inspirando al apóstol Pablo, está, entre comillas, preocupado porque hay cosas que necesitamos saber, conocer e implementar en nuestras vidas. Lo primero entonces es la petición. Y en primer lugar tiene que ver con el ámbito, como estamos mencionando, del conocimiento. Habéis visto que hemos leído desde el versículo 15 y aquí ya nos introducimos en el versículo 17, ¿no? Hemos saltado el 15 y el 16, tiene mucho contenido, ver el ejemplo de la oración del apóstol Pablo. Tenemos que obviar muchos contenidos paralelos para centrarnos en el objetivo principal. Pues bien, el apóstol Pablo está orando para que sus hermanos tengan conocimiento y dice con las palabras que Dios, este Dios que ha mencionado antes, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué poquitas palabras, pero qué profundidad. El apóstol Pablo quiere que sus hermanos reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora aquí nos encontramos con un escollo ya a la hora de acercarnos a este texto, porque no sé qué versión tenéis por delante, alguna versión traducen este texto con espíritu, como lo veis ahí, y otras con espíritu, pero una con mayúscula y otra con minúscula. ¿Cuál es el sentido? Yo creo que independientemente de la traducción más literal o más literal, hay dos caminos, dos escuelas interpretativas, pero llevan a un mismo destino las dos. Quienes traducen espíritu con minúscula entienden que no se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿vale? Como es aquí el caso, ya que los creyentes ya tenían el Espíritu Santo. No se entiende que Pablo esté pidiendo que los creyentes en Éfeso reciban al Espíritu Santo, ¿vale? Entonces entienden que lo que está pidiendo el apóstol Pablo es los dones del Espíritu
de sabiduría y conocimiento que se implementen en la persona de los creyentes. ¿Me explico? Y esto para una mayor comprensión de la revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras, ¿vale? Otros proponen espíritu con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo como el espíritu de verdad que nos ayuda a la comprensión. Pero que el texto no se refiere tanto a la recesión del Espíritu Santo, sino al ejercicio del ministerio iluminador del Espíritu Santo, ¿vale? Por lo tanto, los dos caminos confluyen al final de forma práctica en la misma realidad. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Sea espíritu con mayúscula, sea espíritu con minúscula, todo desemboca en la realidad que el apóstol Pablo está diciendo. Está pidiendo espíritu de sabiduría. La palabra que se utiliza aquí, sabiduría, es en griego Sofía, bonito nombre. Sofía es el término griego que comunica la realidad de un conocimiento profundo de las cosas. Hay otras palabras para conocimiento, pero un conocimiento más o menos superficial, pero el término empleado aquí para conocimiento implica una comprensión precisa, plena, clara y profunda de algo. El apóstol Pablo sabía qué palabra utilizar en cada caso. Y aquí está diciendo, mira, pido espíritu de sabiduría, pero de esta sabiduría, no superficial, profunda, íntima, cercana. Pide que el creyente sea llevado por el Espíritu Santo a una cada vez mayor profundidad en el conocimiento de las verdades eternas de Dios. Qué bonito. ¿Cuántas veces has orado tú así por los hermanos? Yo pocas veces, por decir pocas. Está pidiendo que el Espíritu Santo imparta esta sabiduría para el conocimiento de la verdad. Y hermanos, este es el sentido de la vida cristiana. Conocer a Dios mejor cada día. De tal manera que cada día que no aumenta nuestra sofía es un día perdido dentro del proyecto eterno de Dios para ti y para mí. ¿Y esto es importante? Claro que es importante. Una amistad, una relación que no crece en intimidad, ¿sabe lo que tiene como resultado? Con el tiempo se va desvaneciendo. Una relación sin intimidad, sin conocimiento, se va perdiendo en el tiempo. Y esto ocurre en nuestra relación con Dios. Cuando no crecemos en esta sabiduría profunda de Él, vamos perdiendo intimidad y relación. Y esto nos hace entender, o esto explica la solícita y constante oración del apóstol Pablo por los hermanos en Éfeso. Igual que ellos, nosotros necesitamos la guía iluminadora del Espíritu Santo, quien por medio de su palabra nos lleve a cimas más elevadas del conocimiento de Dios. A veces no. Nuestro conocimiento de Dios va en paralelo a la realidad y profundidad de nuestra relación con Dios. No podemos tener una relación muy profunda con Dios sin un conocimiento profundo de Dios. Un conocimiento superficial de Dios desemboca en una relación superficial con Dios y en una vida cristiana superficial. Un conocimiento profundo de Dios nos lleva a una relación profunda de Dios y a una vida cristiana coherente con esa realidad. Ahora, un adecuado conocimiento de Dios, que es lo que estamos hablando aquí en primer lugar, ¿sabe lo que va a afectar al siguiente escalón que el apóstol Pablo va a proponer? La razón, el conocimiento adecuado de Dios nos lleva a la emoción, La emoción que se ve afectada profundamente por la visión de Dios, por la visión de su grandeza, de su obra, de su carácter, de su propósito eterno. ¿Cuánto sabemos de esto? Si supiéramos lo suficiente, nos pasaríamos como el apóstol Pablo en la isla de Patmos. ¿Recordáis en el capítulo 1 de Apocalipsis? Que tiene una visión generosa, grandiosa de la grandeza del Hijo de Dios. ¿Y qué le ocurre? Cae como muerto a sus pies. ¿Cuántas veces has caído como muerto a los pies de la imagen del Hijo del Hombre? Necesitamos caer
emocionados, rotos, impactados por esa visión. Pero esa visión arranca aquí, en el conocimiento, y después baja aquí, al corazón. Y el apóstol Pablo lo sabía y entonces propone el segundo paso, trascender del conocimiento al sentimiento. Y dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y alguno dirá, me estás engañando, porque dice entendimiento también, ¿verdad? Literalmente, si alguno tiene la Biblia de las Américas, dice, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y si buscáis en un interlineal griego, en un texto griego, la palabra es cor cordis, de corazón. Así que literalmente es justamente esto, alumbrando los ojos de vuestro corazón. El corazón es el interior del hombre, del interior de la mujer, del ser humano, el asiento de las emociones profundas. Así que vemos al apóstol pidiendo en primer lugar que conozcáis, ahora está pidiendo, hermanos, que este conocimiento llegue a hacer hervir el corazón. No se trata de un conocimiento frío, intelectual, vacío, sino un conocimiento experimental, íntimo, que afecta a la vida. El corazón aquí es el núcleo, el centro del ser humano. ¿Y sabes qué nace en el corazón? Los deseos y los impulsos que se traducen en acciones. Fuera de la obra del Espíritu Santo, los ojos del corazón están ciegos. Por eso el apóstol está pidiendo a Dios a favor de sus hermanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Es más, aún en los creyentes, un Espíritu Santo entristecido, un Espíritu Santo apagado, deja al Hijo de Dios en una peligrosa tierra de penumbra, rodeado de peligrosas arenas movedizas. En última instancia, el apóstol Pablo insta o nos dice que es absolutamente determinante el corazón, porque es la fuente de las palabras y de las acciones. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo, del corazón del hombre, hago un paréntesis, el corazón del hombre no es un lugar estanco, cerrado. Dice el texto, del corazón del hombre salen. Lo que hay en el corazón se expresa. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Los sentimientos, las emociones son el percutor que disparan las acciones, sean estas buenas o sean malas. Tú no haces nada sin antes pensarlo. Tú no haces nada sin que ese pensamiento haya motivado una emoción que dispara la acción. ¿Me explico? Por eso ponemos ahí estas flechitas. El conocimiento dispara el sentimiento y ahora veremos cómo el sentimiento dispara la acción. Según pensamos y sentimos, así somos y vivimos. Cabeza, corazón y pies, si queréis seguir la ilustración. El autor del Proverbio 23 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Eres lo que piensas. Eres lo que piensas. Y tarde o temprano lo que piensas va a fluir al exterior cuando la emoción con ese pensamiento conecte. El yo interno produce efectos o acciones en nuestro yo externo. Cómo pensamos y sentimos determina en última instancia nuestro estilo de vida. Por eso Pablo oraba con sabiduría en esta dirección. Ahora va a identificar exactamente qué es lo que quiere el apóstol que los hermanos sepan para que sus vidas rebosen de
adoración. Y les dice, había olvidado pasar la transparencia, la razón de la petición que les está haciendo. En primer lugar, y es algo que hemos mencionado durante la mañana, quiere que sepan, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Quiere que fundamentemos nuestras vidas en un conocimiento profundo de la esperanza que tenemos por delante. Y esto es de vital importancia y es un contraste extraordinario con nuestra vida anterior. En esta misma epístola, en el capítulo siguiente, el apóstol va a decir: en aquel tiempo pasado estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué panorama más triste, ¿verdad? Estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el apóstol Pablo está muy preocupado en la dirección en que sus hermanos en Éfeso tengan una visión adecuada de la realidad de esta esperanza sustentadora y trascendente. La esperanza futura, la culminación de la obra de Dios a favor de los suyos, es tan importante porque la esperanza futura va a determinar cómo vivimos hoy. La esperanza futura no es algo que esté allí en el horizonte lejano, en las nubes, flotando, sino que esa esperanza ha de afectar a nuestra vida y a nuestra manera de vivir. Debe hacernos capaces de mirar más allá de nuestro sufrimiento actual y proyectarnos hacia la gloria que nos será revelada en algún día. Una esperanza futura que no afecte a nuestro presente no es esperanza que valga la pena vivir. Es una teoría muerta. No sé si estáis de acuerdo. Lo repito. Una esperanza futura que no nos afecte en el hoy no es una esperanza que sirva de algo, que tenga valor alguno. Es una teoría muerta, sin vida. Nuestra esperanza está fundada en las promesas absolutas e infalibles de Dios. El autor de Hebreos dice estas palabras: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, hoy tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ¿qué? Como segura y firme ancla del alma. Ancla del alma. La esperanza en las promesas de Dios fieles son el ancla de nuestra alma. Y esto es importante en medio de una sociedad que se debate en el pesimismo. Un autor, Barclay, dice esto: por todas partes resuenan las voces de los pesimistas. Nunca hizo más falta que ahora el sonido de la trompeta de la esperanza cristiana. Repito, por todas partes resuenan las voces de los pesimistas, pero nunca hizo más falta que ahora el sonido de trompeta de la esperanza cristiana. Y Hendriksen dice: ¿cuál es esta esperanza? ¿En qué consiste? Consiste en una entrega ferviente. ¿Veis? La esperanza traducida en acción aquí. Esperanza consiste en una entrega ferviente, una expectación confiada, una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios, una absoluta confianza centrada en Cristo de que tales promesas serán sin duda cumplidas. Es por ello la oración del apóstol Pablo a favor de sus hermanos y a favor nuestra por extensión, podríamos decir, que tengamos una plena conciencia, un profundo conocimiento de la esperanza en Cristo, y que este conocimiento ilumine nuestros corazones, los haga arder, los incendie y transforme nuestro estilo de vida.
Pero el apóstol sigue insistiendo, quiere que conozcan, quieren que sean iluminados en cuanto a la revelación del conocimiento, de la esperanza, pero dice también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo expresar, me pregunto, cómo expresar la envergadura, la dimensión extraordinaria de la herencia que tenemos? El apóstol Pablo lo hace con la reiteración de estos dos adjetivos, porque podría haber dicho sencillamente que el Señor alumbre vuestros corazones para que conozcáis la herencia que tenéis como santos. Y nos quedaríamos satisfechos, ¿verdad? Pero el apóstol dice, no, las riquezas de la gloria de la herencia. A ver si me voy a quedar corto. Las riquezas de la gloria de la herencia. La versión interconfesional dice, qué inmensa la gloria que ofrece en herencia a su pueblo, para que conozcáis cuán inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. Jesús atisba algo de esto y dice, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, a la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si el apóstol Pablo se reitera en adjetivos para calificar el calibre de la herencia, el mismo Señor Jesucristo dice, imposible, voy a obviar adjetivos, no cabe en vuestro corazón la envergadura de la herencia a la que os tengo destinado. El apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De nuevo, el autor está hablando de algo que pasará. Pero qué triste consuelo para nosotros cuando sufrimos en el hoy, anclarnos en una esperanza que en un futuro que no conocemos y no sabemos cuán lejano está, ¿no? Seamos objetivos. Cuando te duele la muela, no te consuela mucho saber que tienes cita en el dentista dentro de 3 semanas. ¿Me explico? Esto juega un poco, puede jugar un poco así. Sin embargo, Pablo dice, mirad, sois hijos. Como hijos, en Romanos 8, también sois herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Una coma, paréntesis, feo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahora mirad, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues sí, funciona. La realidad de la expectativa de una herencia ha de cambiar nuestra forma de ver el dolor de muelas. Esta mirada al futuro debe de poner al presente en su sitio. A veces nuestra mirada es tan terrícola, tan temporal, tan finita, que perdemos de vista lo trascendente, lo auténtico, lo que dura por la eternidad. Ahora, ¿cuál es la culminación gigantesca de esta herencia que el apóstol Pablo dice que es rica y gloriosa? Os propongo al menos una. Amados, ahora sois hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Es interesante la reflexión aquí de Juan. Sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿No te parece una herencia rica y gloriosa ser transformado a la imagen de Cristo? Por eso el apóstol Pablo se queda sin palabras.
superado por la expectativa de la herencia de ser transformado a la imagen de Cristo. Dice en el libro de Filipenses el apóstol, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Él venga, seremos semejantes a Él, no solo en las características del cuerpo, sino especialmente en la transformación definitiva y final de nuestro carácter a la imagen de Cristo. Por fin rescatados de la pena, del poder y de la misma presencia del pecado, en íntima y perfecta comunión con el Dios Padre como herederos o coherederos con Cristo. Es por eso que no extraña que el apóstol Pablo esté tan obsesionado, volcándose en esta oración sin cesar por sus hermanos, para que tengamos plenamente conciencia y profundo conocimiento de cuál es nuestra gloriosa herencia en Cristo. Y este conocimiento profundo cada día más debe de iluminar e incendiar nuestros corazones y provocar una transformación en nuestro estilo de vida. Y sigue diciendo el apóstol que ora, además de que tomen conciencia profunda de la esperanza y de la herencia, tomen profunda conciencia del poder de Dios. ¿Sabes una cosa? Herencia y esperanza jamás tendremos si no se sustenta en el poder de Dios. Si Dios no tiene poder, a tomar viento la herencia. Si Dios no tiene poder, sus promesas no tienen sustento y por lo tanto no tenemos esperanza. Así que el apóstol Pablo llega aquí quizás a la culminación de lo que quiere decir. No es extraño que después lo explique un poco más en los últimos versículos. El poder. Y cuando habla del poder, también podría haber dicho que conozcáis el poder de Dios para con nosotros. Pues no, otra vez se debate. ¿Cómo explico? ¿Cómo les explico a mis lectores de qué estamos hablando? Pues ahora aparecen aquí dos palabras. Supereminente. ¿Has utilizado alguna vez en tu vocabulario normal esta palabra? Digo yo, vaya palabrita. Supereminente. Pero se queda corto. Supereminente se queda corto. Voy a añadir algo más. Supereminente grandeza del poder de Dios. Pero las últimas palabras son muy importantes. Para con nosotros. No es el poder de Dios creando el universo infinito, las galaxias sin límite. No, el poder de Dios aquí, en tu vida y en la mía. Como decía antes, todo lo anterior sería imposible, sería una utopía sin la cualidad o atributo de Dios, de su poder. El poder de Dios para con nosotros, a nuestro favor. Pablo remarca que nosotros, tú y yo, somos los beneficiarios de este poder supereminentemente grande. De tal manera que la grandeza incomparable del poder de Dios que diseña, crea y sostiene el universo se aplica sobre la vida de nosotros. La Biblia textual dice el inmensurable, inmedible, que no se puede medir, poder de Dios. Así que Pablo está orando para que desarrollemos una nueva conciencia del poder de Dios derramado sobre sus hijos. ¿Por qué? Seguramente porque muchas veces los veía a los hermanos en Éfeso débiles, sin fuerzas. Y le está diciendo, el poder supereminentemente grandioso de Dios está con y por vosotros. Y esto tiene que tener implicaciones en la vida diaria. Es un poder de tal calibre que no puede ser detenido por la acción del hombre. En medio de un mundo caótico que parece que vaga a la deriva, es bueno tomar conciencia de que Dios sigue al control con su supereminente y grandioso poder. Parece que no. En este mundo parece que si hay poder son los poderes de los lobbies, de las mafias. No, es el poder de Dios allí en lo grande y en lo pequeño. El mismo apóstol dice
hablando del macro poder de Dios, dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Es interesante el término este, en Él, porque según los especialistas comunica la realidad de que en su mente diseñadora, ¿vale? O sea, en Él, en su cabeza, fueron ideadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ahora ya no es en Él como diseñador, dice, todo fue creado por medio de Él. Es el diseñador, es el creador y dice, y para Él es el dueño. Diseña, crea, ejercita dominio o potestad, dice, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Extraordinario, grandioso, supereminente poder que diseña, crea, sostiene y ejerce la autoridad de propietario. Y decimos, vale, ese poder está muy bien, pero es tan grande, tan lejano. No, el mismo Jesús se encarga de llevar este extraordinario y supereminente y grandioso poder a la tierra que pisamos. Y dice, mira, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Implicaciones. Pues entonces, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, podríamos decir legítimamente, mi supereminente y grandioso poder está por vosotros, hasta el punto que cuida la caída del más mínimo cabello. Que Dios se ocupe de las galaxias y tal está muy bonito, muy bucólico, pero si Dios no se ocupa de nuestros cabellos, de nada vale ese ejercicio de poder y de autoridad universal. ¿Me explico? Bueno, pues el apóstol Pablo quiere que tomemos conciencia de la realidad de la grandeza supereminente del poder de Dios expresada en nosotros. Y es por eso que ora en esta dirección, para que tengamos plena conciencia y profundo conocimiento de este poder. Hasta tal punto que esta contemplación real, este conocimiento del poder de Dios, otra vez incendie nuestro corazón y nos proyecte a un estilo de vida diferente. Ahora, es tan importante esto que acaba de mencionar el apóstol Pablo, la supereminente grandeza de su poder, que tiene que expresarlo o explicarlo algo más. Necesita que sus lectores primarios y que nosotros mismos, a través de la historia, no tengamos la más mínima duda de lo que está diciendo. Parece que no se fía. No sé, si leéis el texto parece que el apóstol Pablo dice, bueno, mira que he dicho supereminente grandeza del poder, pero esta gente son duritos de oído, no se van a enterar, lo voy a tener que argumentar, me voy a tener que explicar mejor. ¿Por qué? Como decíamos antes, porque la gloriosa herencia que nos espera no es herencia que valga sin el poder sustentador eminentemente gigantesco de Dios. Y tampoco van a ser capaces de vivir descansando en la esperanza de las promesas de Dios sin una comprensión profunda del poder de Dios. Por eso, el tercer punto que os avanzaba al principio, ahora va a hablar de las garantías de que todo esto es así. ¿Vale? Es importante. Hemos visto la petición concreta del apóstol, las razones de esta petición, y ahora va a comunicar cuáles son las garantías de que esto que estoy diciendo no es pura teoría ni papel mojado. Y dice, mira, os propongo, dice el texto, leemos de nuevo el versículo 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20, que se manifestó como, la cual operó en Cristo levantándole de entre los muertos. La cual se expresó en la resurrección, evitando el proceso de corrupción de
el cuerpo de Jesús, levantándole de entre los muertos. Pero hay algo más importante que evitar el proceso de corrupción y ser levantado de entre los muertos. ¿Sabéis cuál? Que a veces no caemos. Que Cristo es levantado revestido de inmortalidad. Lázaro fue levantado de entre los muertos. ¿Qué pasó con Lázaro? Volvió a morir. La grandeza de la resurrección, permitidme, no es la resurrección. Es la resurrección a inmortalidad. Pablo hilaba fino cuando decía: ¿queréis saber lo que es auténtico poder? ¿Cómo se manifiesta la grandiosidad del poder? Contempla al Cristo resucitado e inmortal. Jesús es levantado a una nueva vida gloriosa, libre e inmortal. Un formato de vida que nadie experimentó antes ni nadie ha experimentado hasta ahora, pero que tú y yo experimentaremos. Esto es extraordinario. Será la experiencia de glorificación final de sus hijos. Y el apóstol Pablo les está diciendo: por medio de la supereminente grandeza del poder de Dios manifestado en Cristo, Dios le levantó de entre los muertos. Pablo desea que tú y yo tomemos conciencia de que esa misma potencia está a nuestro favor y está por nosotros. Pero no tan solamente por la resurrección. El apóstol Pablo dice que además fue sentado a la diestra de los lugares celestiales. Resucitado, levantado de entre los muertos, vestido de inmortalidad, ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, entronizado como soberano supremo, dice el texto, sobre todo principado, autoridad, poder, dominio, señorío. Muchos hacen alusión a esto, que son diferentes órdenes angélicas espirituales. Sobre todo nombre, sobre todo título. En este tiempo, en el futuro, es la visión grandiosa del poder de Dios manifestado en Cristo que el apóstol Pablo está poniendo delante de nosotros. Esto forma parte del texto que leía Juan también. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es, ¿qué es? No puede ser exaltado, no se puede ser exaltado más alto. No es que esté en el 10º piso, no, es que está donde ya no se puede llegar, porque no hay nada más alto. Dios le exaltó a esa altura de glorificación y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, Cristo como definitivo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en última instancia destaca también la realidad del señorío de Cristo en la Iglesia como garantía también o manifestación del poder de Dios. Él ejerciendo el señorío de la Iglesia. Además de ejercerlo sobre todas las cosas, el señorío de Cristo sobre todas las cosas a favor de la Iglesia. La Iglesia en sí misma, como organismo vivo, es la manifestación visible del poder de Dios. Aunque nos creamos débiles, incapaces, faltos de sabiduría, la Iglesia en el tiempo y en la historia es una de las mayores manifestaciones, quizás después de la resurrección y glorificación de Cristo, del supereminente y grandioso poder de Dios. Dice el texto que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando estaba preparando sobre este texto había páginas y páginas y páginas de debate, porque algunos piensan que Cristo sin la Iglesia está falto, ¿vale? Porque dice que la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que la Iglesia es la culminación de Cristo como la esposa del Cordero o como el cuerpo de la cabeza. Hay argumentos bastantes, según mi criterio, para pensar que la Iglesia es la plenitud de Cristo, pero en el sentido de que Cristo llena por completo la Iglesia.
O sea, a Cristo no le falta nada sin la Iglesia, pero la Iglesia lo es todo, está plena porque Cristo la sustenta y la llena. Y Pablo desea que contemplemos la Iglesia como una manifestación supereminente del poder de Dios. Ahora, terminamos. ¿Por qué argumentar con estos motivos la grandeza de su poder? Porque con estas garantías extraordinarias se ponen en evidencia las evidencias reales, concretas, pesadas del poder de Dios. Como decíamos antes, sin este poder no hay herencia ni esperanza, no tenemos nada. Yo pensaba, ¿por qué no ha utilizado, quizás como veíamos antes, el argumento del poder de Dios creando el universo? Un universo tan vasto que nosotros lo entendemos y la ciencia de hoy lo entiende como un universo sin fin. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo está buscando una comparación para ilustrar el poder de Dios, no nos invita a mirar, como muchos salmos sí hacen, la inmensidad del universo. Invita a mirar la resurrección, como hemos mencionado antes. Con su resurrección y glorificación ocurrió algo más grande que la propia creación. Mirad el texto de Pablo. ¿Lo estáis leyendo? Marca la diferencia. Quitó la muerte, venció a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. No solo la suya, sino por extensión para todos aquellos que han creído en la obra anunciada por el Evangelio. Este poder incalculable e inagotable de Dios expuesto ante nosotros en Cristo es lo que Pablo tiene en el corazón como motivo de oración por su pueblo. Pablo suplica insistentemente, consistentemente a Dios para que sus hermanos en Éfeso sean iluminados por el Espíritu Santo con sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos del entendimiento de sus lectores sean alumbrados por el poder de Dios, y les enseña estas historias a través de las cuales, por la resurrección, la exaltación y el testimonio de la Iglesia, tengamos una visión clara del poder de Dios. Ahora, esta iluminación del Espíritu, este ministerio del Espíritu Santo, no es una revelación subjetiva de carácter espiritualoide, medio mágica o pseudomágica, sino que es una revelación objetiva, sustentada en la comunión con Dios y en el conocimiento racional de la verdad revelada en las Escrituras. Pablo no estaba orando para que 4 medios chalaos de Éfeso tuvieran revelaciones pseudoespirituales, medio mágicas de quién es Dios. No. Él está orando y utiliza las palabras que hemos mencionado. Para que sepan. Para que sepan. Primero hemos de saber, hemos de conocer la grandeza extraordinaria e inconmensurable del poder de Dios manifestado en la resurrección y glorificación de Cristo. Conocer. Luego, asumiendo por fe esta verdad que ancla en nuestras vidas, podemos descansar en las promesas de Dios y mirar al horizonte desde la perspectiva de la herencia que tenemos. Ahora, una última cosa. En esta ecuación confluyen dos aspectos que muchas veces separamos. Conocimiento y fe. Son inseparables. Conocimiento y fe. La fe no puede crecer sin ser sustentada en la base del conocimiento de Él, que era el motivo inicial de la oración, ¿verdad? El conocimiento de Él. Una fe que no se basa en el conocimiento, ¿qué es? ¿Es locura?
Sin embargo, un conocimiento que es estéril y muerto no trae aparejada tampoco la fe. Hemos de hacer nuestra la oración del apóstol Pablo como nuestra vocación y como nuestra prioridad, pidiendo que el Espíritu Santo efectivamente nos ilumine con espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él por medio de su palabra. Esto nos lleva a implicaciones prácticas. Hemos de ir a la fuente de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, a su palabra, y que su palabra se convierta en el centro alrededor del cual gire nuestra vida. Sin ella no podemos crecer en el conocimiento de Él. Por mucho que oremos, Señor, dame conocimiento de tu persona, sin la palabra de Dios, nada. Así que hemos de renovar nuestro compromiso en cuanto a su lectura, estudio y meditación, para que ahora el Espíritu Santo de verdad nos revele la grandeza de quién es Él. Que el Señor nos ayude en esto y que sea prioritario en nuestra experiencia vital. Señor, de nuevo quedamos perplejos ante la grandeza de tus proyectos y propósitos para cada uno de nosotros. Quieres que te conozcamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te has revelado. Si no te hubiese revelado, sería imposible para nosotros llegar a conocerte, Padre. Te has revelado por tu palabra, Señor, por tu palabra poderosa, y queremos rogarte, Señor, en esta mañana que tú pongas en nosotros, a través de tu Espíritu, sabiduría, Padre, para llegar a conocerte más profundamente, Señor, pero no para llenar nuestro corazón de contenido solamente, sino para que esta realidad, la realidad de andar contigo cerca, conociéndote cada día mejor, transforme nuestro estilo de vida, Padre. Y de esta manera tú seas el que reciba la gloria y la honra, Padre. Señor, gracias por tu palabra de nuevo, que continuamente, cada vez que nos acercamos a ella, tiene para nosotros conforme a nuestras necesidades. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.